Hola, soy Dora María Telles. Desde hace varias semanas ya el régimen de los Ortega Murillo ha venido haciendo un gran despliegue de una presentación de policías voluntarios y una reserva patriótica del ejército. Es una gran alaraca, ¿verdad? Tratando de darnos a los nicaragüenses gato por liebre, pero sobre todo llevando a los empleados públicos a una situación bastante crítica. Ahí han presentado pues ya varios miles de personas, que pues son los mismos repetidos varias veces, que son empleados públicos forzados a vestirse de blanco y negro, a enmascararse con pasamontañas como que fueran delincuentes, ¿verdad? Para satisfacer el compromiso que Daniel Ortega debe haber adoptado con Nicolás Maduro cuando estuvo en Venezuela. Porque al día siguiente Maduro salió diciendo de que Cuba, Nicaragua y Venezuela estaban listos para la lucha armada, pues. Entonces yo tengo que suponer de que esa cantidad de empleados públicos, policías de línea, gente del Ministerio del Interior, de Migración, bomberos, maestras y maestros que están siendo obligados a aparecer como paramilitares en esos eh, actos de publicidad de los Ortega Murillo, verá que todos esos empleados públicos van a ser forzados, si Maduro pide auxilio, a ir a combatir a Venezuela en una nueva aventura de los Ortega Murillo, que pues se ensaña con los empleados públicos a quienes tienen obligados, so pena de despido y de que la gente pierda sus fuentes de sobrevivencia. Pero también pues han hablado de una reserva patriótica del ejército, que es la misma historia, ¿verdad? Es decir, hay que leerlo como lo que es. Daniel Ortega estuvo en Venezuela, hizo unos compromisos con Nicolás Maduro de prestarle fuerza a combatientes si Nicolás Maduro pedía auxilio, porque no tiene respaldo, evidentemente, en Venezuela. Y Daniel Ortega y Rosario Murillo se han dedicado a hacer la preparación o a simular que tienen la preparación de esa fuerza, obligando a los empleados públicos a vestirse de paramilitares con pasamontañas para esconder que son las mismas personas y para esconder la identidad de unas personas que pues en su barrio están siendo reconocidas y que todo el mundo sabe en los centros de trabajo y en los vecindarios quiénes son. Pero a la par de esta laraca de los Ortega Murillo han guardado un gran silencio, un silencio estruendoso sobre dos cosas. Primero, no hay ni un comentario en ninguno de los medios oficiales, ni Rosario Murillo ha hablado de eso, y eso que habla todos los días, ¿verdad? Ni Daniel Ortega se ha referido a eso, a la condena que el juez argentino le hizo en diciembre, o más bien a al fallo de este juez argentino que hizo en diciembre, ordenando, girando una orden de captura internacional contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y una lista de funcionarios, altos funcionarios, policiales y militares y políticos que han estado comprometidos en la represión contra el pueblo nicaragüense desde el 2018. Si ustedes van a buscar cualquier medio de comunicación oficial de los Ortega Murillo, se van a encontrar con que no hay una palabra. Es decir, esa orden de captura fue recibida y tan bien recibida que no han dicho esta boca es mía, sabiendo como lo saben los Ortega Murillo, que en cuanto pongan un pie en cualquier otro país que no sea Venezuela o Cuba, ellos corren el riesgo de ser capturados, ¿verdad? Porque hay una orden de captura internacional en su contra. Gracias al proceso que se sigue en Argentina, de la cual un grupo de nicaragüenses son parte, y que los jueces argentinos o este juez argentino pues ha claramente dicho que hay plena justificación porque hay crímenes de lesa humanidad para que Ortega y Murillo y una casta de funcionarios altos, funcionarios policiales, militares y políticos pues sean detenidos en cualquier parte del mundo. Silencio. Como también están guardando silencio frente a otra condena. Ahora la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Fabio Gadea Mantilla contra el Estado de Nicaragua. ¿Qué es lo que dice la Corte? Pues que le robaron las elecciones a Fabio Gadea Mantilla, a Moto Arquín.
con toda claridad. En otras palabras, dice la Corte que usaron las instituciones, que se manipuló el sistema electoral, que se manipuló el sistema judicial, que la reelección es inconstitucional y que ahí hubo una resolución fraudulenta de miembros de la Corte Suprema para viabilizar la reelección de Daniel Ortega. Todo eso lo dice la Corte en un lenguaje jurídico. Pero la Corte dice más, condena al Estado nicaragüense a pagar indemnización por los delitos institucionales cometidos, pero abre una puerta. Dice, bueno, hay que hacer una reforma que garantice elecciones limpias y transparentes en Nicaragua y que garantice que haya un sistema judicial al cual se pueda recurrir cuando hay violaciones a los derechos políticos y humanos de los nicaragüenses. Los Ortega Murillo tienen una oportunidad. La Corte ha abierto esa oportunidad. La oportunidad de abrir una transición a la democracia con reformas electorales y con un restablecimiento pleno de los derechos y garantías de los nicaragüenses. Los Ortega Murillo tienen que saber que seguir el camino de una constitución para establecer legalmente, pues nunca va a ser legal, ¿verdad? Una pretensión de legalidad de una dictadura es el peor de los caminos. Es cierto que Rosario Murillo necesita esa constitución autoritaria, esa constitución dictatorial, ya para no, digamos, seguir haciendo las cosas de hecho, sino ahora ampararse en la letra de la constitución. Pues sí, eso es cierto. Pero también es cierto que ese camino de una dictadura en Nicaragua está agotado. Y tienen ahí dos resoluciones. La del juez argentino que hace la orden de captura internacional contra los Ortega Murillo y esta casta de funcionarios que han violado los derechos humanos de los nicaragüenses gravemente, y tienen ahí la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El camino de la dictadura está agotado. Es el momento en que aprovechen esta sentencia de la Corte para abrir una ruta hacia la democracia, para abrir caminos hacia la transición a la democracia en Nicaragua. Y recordemos, ahí están presos políticos y presas políticas, gente que está aislada, gente que está en confinamiento en solitario, gente que está en condición de desaparecido. Julio Quintana, en condición de desaparecido, y Leo Cárcamo, el periodista, en condición de desaparecidos. La dictadura debe liberar a la totalidad de presas y presos políticos.